La Dirección de Educación Primaria General les da la más cordial de las bienvenidas a este evento, que con motivo del Día Naranja seguimos conmemorando aún en la virtualidad. Saludamos a nuestras autoridades que el día de hoy nos acompañan. En representación de la maestra Francisca Ramírez Analco, subsecretaria de Educación Básica en el Estado y enlace de la Red de Equidad de Género, maestro Samuel Antonio González Domínguez. Bienvenido, maestro. Muchas gracias, buenos días. Maestro Abundio Pérez Martínez, director general de Educación Básica. Maestro, sea usted bienvenido. Gracias, maestra Irma. En representación de la licenciada Amalia Valencia Lucio, directora de la Unidad Institucional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, saludamos a la maestra Cristal Cuatepozzo. Me es grato presentar al maestro Francisco Javier Pérez Salinas, director de Educación Primaria General y anfitrión de este evento. Bienvenido, maestro. Muy buenos días a todas y a todos. Asimismo, al doctor José Francisco Buenabad, director de Educación Especial. Un saludo cordial a nuestros subdirectores y supervisores generales del sector del nivel de primaria general que el día de hoy nos acompañan y muy en especial también a los enlaces del programa e invitados especiales. Sean todos ustedes bienvenidos. Antes de iniciar nuestro programa, queremos mencionar de forma muy breve qué es el Día Naranja y por qué se conmemora. De alguna manera sabemos que el Día Naranja forma parte de una gran campaña nombrada Campaña Naranja Únete. Esta campaña fue puesta en marcha por el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas y tiene como objetivo generar conciencia sobre todo para poder prevenir y erradicar la violencia en contra de las mujeres y las niñas. Es por eso que en todo el mundo, cada 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional y fue decretado oficialmente por la ONU en 1999. En honor sobre todo a 3 hermanas dominicanas asesinadas por orden del dictador Rafael Leónidas Trujillo, del que eran opositoras. Precisamente fue en esta fecha, 25 de noviembre, pero del año de 1960. Actualmente, para contribuir a anular la violencia que sufren las mujeres alrededor del planeta, este movimiento se celebra no solo cada 25 de noviembre, sino cada 25 de mes, con el nombre conocido como Día Naranja. Pues bien, para continuar, le solicitamos muy amablemente al maestro Francisco Javier Pérez Salinas nos dirija su mensaje de bienvenida. Adelante, maestro, le dejamos en el uso de la palabra. Muchas gracias. La verdadera equidad entre mujeres y hombres significa alcanzar la igualdad con el reconocimiento de la diferencia. Muy buenos días, compañeras y compañeros. Estimado maestro Samuel Antonio, representante de nuestra subsecretaria, apreciamos su presencia. Maestro Abundio, por el acompañamiento en estos eventos que la Secretaría de Educación Pública ha puesto en marcha, a nombre de la Dirección de Educación Primaria y de quienes la conformamos en nivel educativo, les damos la más cordial de las bienvenidas. Saludo con aprecio y con mucho cariño a mis estimados compañeros, jefes de sector de nuestro nivel educativo. Gracias por su presencia. Estamos seguros que en cada una de las actividades que ustedes desempeñan también allá con su círculo de trabajo, impulsan esta equidad de género. Saludo a los asistentes y con mucho aprecio valoro a la licenciada Maru, permíteme decirte así porque has tenido la deferencia de
de aceptarnos este comentario. Maru, muchas gracias por acompañarnos y darnos a conocer de tus conceptos, de los conceptos de este enorme tema, ideas que nos permitan seguir consolidando el afecto, el respeto a las mujeres. Charo, con el cariño, sabes el aprecio que te tenemos y muchas gracias por ser el vínculo para que Maru estuviera con nosotros. La violencia contra la mujer sigue siendo un obstáculo para alcanzar igualdad, desarrollo, paz, al igual que el respeto de los derechos humanos de mujeres y niños. Lo que es más, la promesa de los objetivos de desarrollo sostenible, de no dejar a nadie que se quede atrás. No podrá cumplirse sin primero poner fin a la violencia contra las mujeres y contra las niñas. Bienvenidos a este evento donde el nivel educativo de primaria, honrosamente en este mes, le corresponde celebrar en esta ocasión, en esta fecha inmemorable. Que sea, como lo hemos sostenido, ahora para bien de nuestras mujeres y nuestras niñas. Muchas gracias por su presencia. Bienvenidas todas, bienvenidos todos. Muchas gracias, maestro Paquito. Pues bien, un dato más sobre el Día Naranja es que busca movilizar a la opinión pública y a los gobiernos para poder emprender acciones concretas con el fin de promover y fomentar la cultura de la no violencia. Solicitamos muy amablemente al maestro Abundio Pérez Martínez nos haga favor de dirigir su mensaje. Adelante, mi maestro. Gracias. Gracias, mi querida maestra Irma. Saludo con gran emoción y aprecio al titular de esta dirección del nivel de primaria general, maestro Paco Salinas, al maestro Samuel, quien viene en representación de nuestra subsecretaría, a todas y a todos los presentes, maestras, maestros. Estoy convencido que en este mundo no sería igual sin mujeres. La mujer es un ser humano con derechos que siente, piensa, que sufre, ríe y se emociona. Hoy sabemos esta lucha histórica que este género ha venido realizando y que busca el apoyo del sexo opuesto. Hoy sabemos que el lugar de mayor riesgo para nuestras mujeres es precisamente su casa. Y casi siempre su agresor es su pareja. Hoy sabemos que más de una tercera parte de ellas sufre en este momento violencia. Consecuencias innumerables. En lo físico, en lo emocional, en lo social y en muchos aspectos de vida. Hoy, acciones como el Día Naranja buscan combatir esta violencia contra ellas. Una aspiración parece imposible. Y sin embargo, abrazamos con mucho beneplácito en la Secretaría de Educación Pública, en toda la estructura educativa, a fin de que este gran esfuerzo, esta gran aspiración, se concrete día a día con la participación de todas y toda la estructura educativa. Por ello, aprovecho para invitar a todos los presentes en esta sala principal
y en especial a todos los que también nos miran desde la otra parte de esta plataforma. Hagamos lo necesario desde el espacio de cada quien, llámese escuela, llámese casa, llámese oficina, para que esta aspiración que tenemos de prevenir Eddie, deja entrar la a violencia todos, contra nuestras mujeres realmente tenga resultados. que entren todos, por favor. Dejemos de lado la simulación. Asumamos con todo el compromiso profesional y responsable que nos compromete como parte del sector educativo para que esto sea posible. Estamos seguros que la educación es el mejor medio para lograrlo. Es urgente para que tengamos un mundo mejor. Reitero que el día de hoy, bajo la coordinación de nuestra Dirección de Educación Primaria, tenga un excelente éxito en esta mañana con la conferencia que se tiene programada. Gracias y saludos a todas y a todos. Gracias, maestro Abundio. Pues bien, complementando la información sobre el Día Naranja, la elección precisamente de este color responde a que se representa el futuro brillante y optimista, libre de violencia y contra las mujeres y niñas. A continuación, le solicitamos a la maestra Eliana Guadalupe Hernández Pineda nos haga favor de dar lectura a la hoja de vida de la licenciada Eugenia Pérez Mendoza. De favor, maestra, si fuera tan amable. Licenciada María Eugenia Pérez Mendoza, licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Ha laborado en instituciones privadas como coordinadora de logística y publicidad, como responsable administrativo en el Consorcio Especializado en Ingeniería S.A., proyecto de verificación de aprovechamientos con agua. En dependencias públicas como la Dirección de Planeación de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Hidalgo, como coordinadora de notificación fiscal Infonavit en Grupo ENAS Pachuca y como jefa de servicios y mantenimientos en Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Hidalgo. Ha sido docente en diversas instituciones, tales como el Centro Universitario Metropolitano Hidalgo, en Preparatoria Juana de Asbaje, en Centro Universitario Continental, en Instituto Cultural Simón Bolívar. Ha participado como conferencista a instituciones públicas en diversos municipios del estado de Hidalgo, en temas de género, liderazgo de las mujeres, emprendimiento y empoderamiento femenino, violencia de género, derechos humanos y políticas públicas. Buenos días a todos, muchas gracias por la bienvenida. Agradezco también la invitación y el apoyo al maestro Paco, a la maestra Irma y por supuesto a la licenciada Charo Díaz, que pues sin ella no hubiera sido posible el estar aquí con ustedes. Ahorita que escuchaba los mensajes de bienvenida de los directivos, encuentro palabras claves, ¿no? Que nos dice, bueno, la educación es el arma para poder erradicar esta violencia de género, ¿no? Y más que nada, pues terminar con esta cuestión de ser simplemente un día en el que se hacen eventos, un día en el que pues nos vestimos de naranja para dar la importancia al día, pero ¿qué pasa más allá, no? ¿Qué pasa los demás días? ¿Qué es lo que vamos a realizar? ¿Qué es lo que podemos hacer? Y a mí me da mucho gusto estar con compañeros docentes, que en verdad ustedes son esa herramienta, ese vínculo para poder terminar con esta violencia, para poder enseñarle a nuestras niñas y niños qué es lo que se tiene que hacer y sobre todo hacerlos mejores humanos, ¿no?
Es un gusto, lo agradezco y pues vamos a iniciar. Cualquier cuestión, alguna duda, cualquier comentario que tengan, con toda confianza pueden levantar la mano o hacer uso de la palabra y entre todos pues vamos a ir avanzando. ¿Qué tenemos que entender? ¿No? Primero que tenemos que entender es la violencia contra la mujer es mejor conocida como violencia de género. ¿Qué es esta violencia de género? Pues va a ser cualquier acto de agresión, de violencia contra la mujer y que puede derivar lo que es en tres cuestiones, que es pues un acto físico, en un acto psicológico o en un acto sexual, ¿no? La violencia contra la mujer o la violencia de género atenta principalmente contra tres cuestiones, que es la integridad, la dignidad y la libertad de las mujeres. ¿Qué va a pasar? En esta relación de agresión, pues lo que el hombre busca es mantener su estatus de liderazgo, ¿no? Su estatus de poder. Y pues en muchas cuestiones a veces lo vemos como normal, ¿no? Lamentablemente nuestra cultura ha hecho que toda esta violencia se vea normal, que parezca que es algo que sucede entre las familias y que se debe de quedar ahí, ¿no? En el círculo familiar. Pero aquí es donde entra lo importante y lo que tenemos que entender. La violencia es una estrategia de relación aprendida, no es innata. ¿Qué quiere decir? Que nosotros los seres humanos no nacemos con esta cuestión agresiva, con esta cuestión de querer dañar a alguien. Lo vamos aprendiendo. Lo vamos aprendiendo en el camino, lo vamos aprendiendo ya sea por cuestiones familiares, por nuestro mismo entorno o por nuestra misma cultura, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, nosotros vivimos o hemos crecido en una cultura machista, en una cultura que nos ha hecho verlo normal, ¿no? Y aquí es la pieza clave en donde entran ustedes los docentes, ¿no? Donde entra la escuela, en donde nosotros tenemos que enseñarles a los niños y a las niñas que precisamente esta cuestión es un error, ¿no? No vivimos en un círculo de violencia, ni tampoco lo tenemos que ver de una forma normal. ¿Qué va a pasar? Hay muchas formas de violencia contra las mujeres, ¿no? Y tenemos que aprender a identificarlas. ¿Por qué es importante que sepamos los diferentes tipos de violencia y cómo identificarlas? Porque en muchas ocasiones minimizamos la situación. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, ahorita vamos a ver los distintos tipos. Uno de ellos es la violencia física. Y en la violencia física nosotros solemos minimizar, ¿no? ¿Qué quiere decir? Resulta que hay un desacuerdo y esta persona con la que estoy discutiendo, mi pareja, mi padre, mi hermano, pues suele tener una connotación física, puede ser una bofetada o un simple pellizco que nosotros lo vemos como es algo mínimo, ¿no? Como algo no relevante, cuando de hecho desde ahí empezamos con un pequeño foco rojo, ¿no? A saber que cualquier tipo de agresión, por mínima que sea, es eso, es una agresión y nosotros tenemos que identificarla y tenemos que saber cómo responder ante esta situación. Bueno, pues en los distintos en los distintos tipos, ya lo que les comentaba, vamos a ver la primera, que es la violencia física. Que esta violencia física, pues sí, es precisamente la agresión hacia el cuerpo de la mujer o niña, en donde les digo, puede empezar desde algo mínimo, como un pellizco, un empujón, una bofetada, hasta agresiones más fuertes o incluso terminar con la vida de la mujer, ¿no? Que es muy importante aquí saber identificarlo, saber cómo actuar en este caso y sobre todo nosotros como docentes también tenemos que inculcar lo que es la cultura de la denuncia. ¿Por qué? La violencia física es la más normalizada desde años, ¿no? Es la más normalizada y lo vemos como una situación o un problema de hogar, un problema de casa, un problema que por lo tanto se tiene que quedar en este círculo y no debe de traspasar las puertas del hogar, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que nos dicen, bueno, es normal, ¿no? Eso pasa, pero no debe de saberlo los demás, mucho menos de denunciar, porque suele pasar, ¿no? Y no es algo normal, no es algo que se deba tolerar y mucho menos es algo que se pueda disculpar. Entonces tenemos que entender que tenemos que tener la cultura de la denuncia y sobre todo esta cuestión de saber identificar qué es lo que está pasando. Otro tipo de violencia que tenemos es la psicológica, que en esta cuestión pues va desde los insultos, desde la manipulación.
que tiene como objetivo, pues obviamente dañar la autoestima de las mujeres para que en esta cuestión ellas sean sumisas. ¿Qué quiere decir? Recuerden que nosotros cuando más repetimos a una persona algo, y por ejemplo lo vemos en los niños, ¿no? Decimos, si a un niño le decimos que es inteligente y se lo repetimos constantemente, él lo va a creer, ¿no? Pero ¿qué pasa a la inversa? Si nosotros a una persona le estamos diciendo que no puede, que no lo va a lograr, que nunca va a poder hacer nada sin otra persona, pues simplemente ese chip lo vamos generando para que esta persona sea insegura, ¿no? Y es una forma de tener un control sobre otra persona, ¿no? Cuando manejamos psicológicamente. Esta agresión es la que cuesta más poder comprobar, ¿no? Porque lo vemos normal, porque decimos, estaba enojado, no quería decirlo o simplemente se arrepintió, ¿no? Entonces tenemos que entender que no es normal, ¿ok? La violencia en cualquier tipo de manifestación no es normal. ¿Qué otro tipo de violencia vamos a encontrar? Lo que es la violencia, violencia, abuso, acoso sexual, ¿no? Que suele ser común también en lo que son el círculo laboral, ¿no? En el círculo laboral solemos encontrar este tipo de problemáticas, pero también lo vemos en los hogares, lo vemos en la cuestión de nuestras niñas. Vemos que ahora es muy común escuchar en las noticias pues las agresiones sexuales que suelen tener niñas, adolescentes o incluso pues mujeres adultas, ¿no? Tenemos que entender esta cuestión y también, como les digo, ir constantemente en la cuestión de generar cómo prevenirlo, cómo detectarlo y sobre todo qué hacer en un caso que pase esta situación. Tenemos que verlo, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Aquí les digo, volvemos a entrar nosotros los docentes como pieza clave. ¿Por qué? Porque la educación sexual hace y previene este tipo de situaciones, ¿no? Si nosotros le enseñamos a los niños desde edad temprana los límites que hay, cómo ellos deben de proteger su cuerpo, cómo tienen que tener la confianza para decirle a algún adulto lo que les está pasando, los adolescentes, o tan solo nosotras igual ya mujeres adultas, en una cuestión laboral, pues tenemos que poner nuestro límite y decir, esto no lo vamos a permitir, ¿no? Y les digo, aquí entra otra vez la cuestión de la denuncia para poder dejar de lado todo este tipo de agresiones. Otra situación que vemos y que desgraciadamente igual ya lo vemos de una forma común es el tráfico de mujeres y niñas con fines de explotación, lo que nosotros conocemos como la trata de blancas, ¿no? Que precisamente pues vemos que desgraciadamente por esta cultura que tenemos, pues se trafican mujeres y niñas para esta cuestión de lo que son cuestiones sexuales, ¿no? Y que desde ahí vemos la esclavitud o vemos la pornografía infantil, que desgraciadamente en México es de uno de los primeros lugares a nivel mundial en esta problemática, ¿no? De lo que es la trata de blancas y la pornografía infantil. ¿Qué va a pasar? Pues aquí tenemos que entrar con muchos métodos, tenemos que ver muchas cuestiones, digo, para prevenir esta situación y sobre todo, pues igual comentarles a nuestros niños y niñas cómo podemos prevenir este tipo de delito. Y también entrar en esta cultura de educación, en donde recuerden que no hay un producto que se consuma si no hay un consumidor, ¿no? Si no tenemos personas que recurren a la prostitución o al consumo de una prostitución, a lugares pues, que atentan contra las mujeres y las niñas, pues no, esto no sería un evento recurrente, ¿no? Entonces tenemos que hacer esta cuestión de educar a nuestros niños y niñas en la prevención, pero también cómo enseñarles a no caer en este tipo de consumos que obviamente atenta y daña a otras personas. Tenemos otro tipo de violencia que es la violencia económica. ¿Qué va a pasar con la violencia económica? En estudios se demuestra que este tipo de violencia no se detecta fácilmente o de hecho aquí entran otro tipo de violencias, ¿no? Por ejemplo, como la psicológica. ¿Para qué? Para generar una manipulación y que nosotros no nos demos cuenta que estamos sufriendo este tipo de violencia. ¿Qué es la violencia económica? La violencia económica se da ya sea en un matrimonio
en un matrimonio donde las finanzas las maneja completamente el hombre, porque piensa que la mujer no tiene la capacidad de controlar el dinero, porque él sabe bien que es una forma de tener un control, no le da el sustento que ella merece, ni tampoco su familia. Pero este tipo de violencia también la podemos encontrar en lo que son las mamás solteras o parejas separadas. ¿Qué va a pasar? Recuerden que cuando nosotros que tenemos un divorcio o tenemos una demanda por custodia y pensión alimenticia, pues obviamente entran estas cuestiones económicas, que por lo general, ¿qué pasa? Un hombre se niega a pagar lo justo, ¿no? ¿Y a qué me refiero a lo justo? Pues que, por ejemplo, pues suelen decir que no tienen trabajo, que no pueden pagar lo que se está pidiendo, y lamentablemente aquí también tendríamos que cambiar lo que son las cuestiones de las leyes, ¿no? Recuerden que cuando, por ejemplo, en una pensión por demanda alimenticia, entran las dos cuestiones, ¿no? Que es la cuestión por porcentaje o que es la cuestión del salario mínimo cuando no hay una forma de comprobar ingresos, ¿no? Pero lamentablemente estas cantidades fijadas pues a veces son mínimas, ¿no? Que no alcanza a cubrir las necesidades de los hijos, ¿no? Y muchas ocasiones se ha manejado, ¿no? Se maneja esta cuestión psicológica de decir, bueno, la mujer tiene la capacidad de trabajar, no tendría la necesidad de interponer una demanda o no tendría por qué decirle a sus hijos que limitar la convivencia con su padre, porque lo importante es convivir, no importa lo económico, ¿no? Cuando nosotros tenemos que entender que sí importa lo económico y que es un tipo de violencia. Porque pues bueno, todos sabemos que ningún niño pues vive nada más de amor, ¿no? Necesita obviamente cubrir sus necesidades básicas, ¿no? Y para esto es necesario el apoyo. Tenemos que identificarlo muy bien, saber cómo este tipo de violencia es una forma de controlar a las mujeres y a las niñas. ¿Qué va a pasar con estos tipos de violencia que son los que tenemos identificados? Pues siempre se va a buscar una forma. ¿Cuál es el objetivo de una persona que aplica algún tipo de violencia? Pues va a ser el de dañar la autoestima de la mujer con el fin de que el agresor aumente su grado de poder y el control sobre ella. ¿Qué quiere decir? Con cualquier tipo de violencia de los que vimos, el hombre va a perpetuar su poder y va obviamente a tener controlada siempre a la mujer. Ya veíamos que, pues bueno, no es nada más decir los 25 de cada mes festejamos el día contra la violencia contra la mujer, checamos el violentómetro, hacemos eventos, sino qué va a pasar más allá, ¿no? Entonces, pues vamos a ver cómo vamos a prevenir la violencia de género. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Chéquenlo aquí, es muy bien, ustedes, compañeros docentes, que pues que aquí entramos nosotros para poner nuestro granito de arena y cambiar la situación. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a educar a las niñas y niños desde edades tempranas sobre el tema. ¿Qué quiere decir? Vamos a inculcarles a ellos y vamos a utilizar aquí ciertos conceptos que les vamos a manejar lo que es violencia de género, y sobre todo explicarles que estos círculos de violencia tienen un ciclo. ¿Qué quiere decir? Tienen un ciclo en donde pues por lo general empieza una agresión mínima, en la segunda fase son agresiones más avanzadas, en la tercera fase entramos a una tercera fase en donde el agresor suele arrepentirse, ¿no? Y suele convencer a la víctima de que no volverá a pasar. Pero lamentablemente lo hará, volverá a pasar e incluso con el paso del tiempo ya no se repetirá esto del arrepentimiento, ya no habrá una disculpa, ya no habrá un voy a cambiar, ¿no? Y que esto puede terminar desgraciadamente en la pérdida de vida de alguna mujer o de alguna niña. Pero es muy importante que nosotros a los niños desde edades tempranas les hablemos sobre el tema. ¿Por qué? Porque así va a ser más fácil para ellos identificarlo y saber lo que está permitido y lo que no. ¿Qué vamos a hacer acá también? Otro punto. Nosotros tenemos que eliminar al máximo los estereotipos por la cultura patriarcal. ¿Qué quiere decir? Recuerden que nosotros crecimos, como les decía, en este tipo de cultura, en donde todo lo vemos normal. Todo es normal, no pasa nada. Así crecimos, ¿no? Pero nosotros tenemos que eliminarlo. ¿Cómo lo eliminamos? Desde el punto de explicarles a los niños dejar de usar estos términos como de vamos a educarlos para que sea un buen hombre, para que sea una buena mujer.
tenemos que decir, vamos a educar para ser una buena persona. ¿Qué vamos a hacer también aquí? Vamos a hablar de los niños en una cuestión de igualdad. Vamos a educar sin género. Ojo aquí, ¿a qué me refiero a educar sin género? Precisamente a no meter los estereotipos, a enseñarles que no es cierto que hay un color para niños y un color para niñas, que hay juguetes solamente para niños y solamente para niñas, que los hombres tienen mayores habilidades que las niñas, ¿no? Por ejemplo, en este punto, hace días en un curso trataban de explicar cómo es posible que hay más hombres en los deportes que mujeres, siendo que hay la misma capacidad. Y aquí entraba un punto en el que decía que a veces nosotros como padres o de hecho como maestros, cuando vemos un niño, le damos un balón. ¿Qué quiere decir? Lo inculcamos a los deportes. Y a una niña, por lo general, le damos una muñeca. ¿Qué quiere decir? La estamos limitando a lo que ella puede hacer, cuando deberíamos de tratarlos de una forma igual por las mismas capacidades que tienen. ¿Qué entra aquí también? Enseñarles que no está en su instinto del hombre ser agresivo, no está en su instinto de mujer ser sumisa, no defenderse de lo que pasa, ¿ok? Aquí es lo que nosotros vamos a entrar a tratar de eliminar al máximo los estereotipos. Y entonces sí, aquí estaremos hablando de una erradicación, porque recuerden que cuando hablamos de erradicar, queremos decir que vamos a aportar desde el inicio, ¿no? No quiere decir que nada más vamos a estar en la prevención, no, ¿qué vamos a hacer para que esto no suceda? Otro punto que nos habla aquí, que es desarrollar una buena autoestima en niñas y niños. Recuerden que ya años atrás igual nos habla de entrar a lo que es la educación en emociones, ¿no? Hablar con los niños precisamente de esta educación de emociones, en donde ellos tienen que identificar sus sentimientos, saber manejarlos para poder desarrollarse y tomar buenas decisiones. En esta educación, para desarrollar una buena autoestima, pues lo primero que tenemos que hacer es eso, un lenguaje positivo a nuestros niños, ¿no? Enseñarles precisamente que ellos, tanto niños como niñas, pueden lograr grandes cosas y nosotros los vamos a apoyar sin limitarlos de ninguna forma. ¿A qué me refiero? No vamos a limitar el éxito de una niña porque es niña o vamos a limitar el éxito de un niño porque es niño, porque entonces caemos en este juego y jamás vamos a terminar con esta cuestión de la violencia. Y vamos a seguir creciendo con estereotipos y vamos a seguir haciendo que nuestros niños se limiten y sobre todo crezcan con una frustración. En este punto vamos a hablar de erradicar los siguientes mitos. Mito número 1, ¿no? A las mujeres les gusta el abuso, si no se marcharían. Por lo general, cuando hemos sabido de un acto de violencia o que una mujer es violentada y no se atreve a denunciar, lo primero que hacemos es culparla, ¿no? Culparla y decir, bueno, pues es que ella lo está permitiendo. Bueno, es que si no le gusta esa vida, pues ¿por qué no lo denuncia? ¿Por qué no lo deja? ¿Por qué no hace algo para acabar con esa situación? Y nosotros no entendemos que precisamente detrás hay muchas cuestiones, como les decía, la cuestión psicológica, el manejo. Esta persona ya está tan dañada que no se atreve precisamente a realizar una denuncia, ¿no? Aún no abre los ojos, no porque no sepa que está sufriendo, sino porque está tan dañada que piensa que no podría hacer algo sin su agresor. Entonces, es de las principales cosas que nosotros tenemos que erradicar. No debemos de culpar a la mujer en pensar que vive en un círculo de violencia porque así lo quiere. Otro punto que igual pareciera que no, pero es muy común y vamos a erradicar, es el maltrato a las mujeres. Es algo raro y aislado. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, en otros municipios o en otros círculos de conferencia decían, es que es algo que ya no pasa, o sea, eso pasaba en los tiempos de los abuelitos, ahora ya no. Y déjenme decirles que sí pasa, que sigue pasando, y que no es cierto que es algo muy raro, no. Si ustedes ahorita en lo que nosotros checamos de los tipos de violencia pueden identificarlo, ¿alguna vez han sufrido alguno o han sido testigos de algún tipo de estas agresiones? Entonces, quiere decir que no es algo raro ni es algo aislado, es algo que se vive todos los días. Tal cual que tenemos que tener un día o tenemos que tener eventos para recordar que este es una problemática a diario. Tan solo pues basta con abrir nuestras redes sociales o entrar a los periódicos y ver
cómo día a día hay noticias sobre agresiones contra mujeres, contra niñas, asesinatos, mujeres desaparecidas, cuestiones de agresión. Entonces quiere decir que es un tema que estamos viviendo día a día. Otro mito que es igual de los más comunes que dice, esta situación solo sucede en familias de bajos ingresos y etnias. Algo totalmente erróneo. Las cuestiones de agresión se viven en cualquier estrato social. No importa, porque a veces igual se maneja, bueno, la gente pobre es la gente que pues no tiene un grado de educación y resulta que es la que lo sufre. Y no, sufre en todos los estratos sociales, en todas las cuestiones del mundo. De hecho, pues en todo el mundo es una problemática que se vive también día a día y no es exclusiva de la gente de bajos ingresos y mucho menos de los grupos indígenas. Tenemos que entender lo que es algo que lo podemos vivir todos los días. Otro mito, que no hay manera de romper con las relaciones abusivas. Sí se puede. Tenemos que entender que es algo difícil, porque como les decía, cuando una persona ya está acostumbrada a vivir en este círculo, a ver lo normal o a ser tan insegura que no ve más allá de su realidad, pues obviamente le va a costar, pero sí se puede romper las relaciones abusivas. Desde las personas que lo viven o desde las personas que deseamos que no se llegue a eso. ¿Cómo lo vamos a lograr? Pues era precisamente con lo que hablábamos. Lo vamos a lograr con una buena educación, creando nosotros en las escuelas mejores personas para que obviamente este tema sea algo que en unos años, yo espero no muy lejanos, simplemente ya quede como un antecedente histórico y no como una realidad. Otro tipo de mito que tenemos, los hombres son violentos por efecto de su situación personal. ¿Qué quiere decir? Siempre solemos disculpar a un agresor, siempre solemos encontrarle una excusa, como cuál, tiene problemas con el alcohol, tiene droga, es una persona que vive en constante estrés, tiene problemas familiares, tiene problemas económicos. Estas cuestiones es algo que nosotros tenemos que quitar de nuestra mente. No es así, no podemos justificar nunca ninguna agresión. Por más problemáticas que el hombre tenga en su entorno, no lo va a justificar sobre una agresión o una cuestión de violencia contra las niñas o contra las mujeres. Otro mito que les decía, pasa. La violencia dentro de la casa es un asunto de la familia que no debe salir del entorno. Muy común, el famoso, ¿qué dirán? ¿No? Los trapos sucios se lavan en casa, que hemos crecido con esos comentarios toda la vida. Error. ¿Por qué? No es normal, no es cierto que una familia, todos lo vivimos y no pasa nada. Sí, sí pasa algo. ¿Por qué? Porque recuerden que cualquier tipo de violencia va a causar estragos. Va a causar estragos en daños, tanto físicos como psicológicos, a la persona que lo vive, pero también a la persona en su entorno. No sé si a ustedes les ha pasado que pues bueno, yo también lo he vivido, ¿no? Que nuestros niños llegan a contarnos lo que pasa en casa, ¿no? Y obviamente ellos son el reflejo de este daño, de esta situación, de lo que están viviendo sus padres, de lo que vive su mamá y no pueden ayudar. Son muchos sentimientos encontrados para ellos y que quieran o no, se ve reflejado en su rendimiento académico, en la forma de comportarse con otros. Entonces tenemos que terminar con esto de que la violencia dentro de casa es un asunto familiar y es algo que lo tienen que arreglar ellos. No, es algo que precisamente cuando se maneja de manera personal se queda así, pero tenemos que entender que a cualquier tipo de agresión que le daña a una persona, nos daña a todos. Y tenemos que hacer algo para que esa persona pueda salir de ese círculo de violencia. Otro mito, ¿no? Que dice, cuando una mujer dice que no, quiere decir que sí. Que aquí entra el famoso consentimiento, ¿no? ¿Qué quiere decir? Pues cuando hay que enseñarles siempre a los niños, a las niñas, todo es, cuando alguien dice que no, significa eso, no. No, no para cualquier tipo de agresión, no para cualquier tipo de cuestión que lo dañe. Cuando una persona dice no, siempre será no. Aquí entra otra cuestión que, por ejemplo, igual les digo, así crecimos, nuestra misma cultura nos los dio. Hay un dicho que dice, ¿no? El hombre llega hasta donde la mujer quiere.
¿Qué quiere decir? En este tipo de dichos se sigue culpando a la mujer, ¿no? Se sigue culpando a la mujer y justificando al hombre de sus acciones. No, nosotros tenemos que entender que hay hombres, que hay agresores, que aún que a la mujer dice no, o que la mujer llega a poner límites, ellos no los comprenden, ¿no? Ellos no lo entienden. ¿Por qué? Porque minimizan la persona o la figura de una mujer. Nosotros vamos a terminar con este mito y vamos a enseñarles. Cuando una mujer dice no, siempre, siempre será no. Nunca es que nuestra cabeza piense algo más, no. Siempre es no. Otro mito que también tenemos, los hombres son de naturaleza violenta. Este mito es simplemente para justificar lo que pasa, las acciones, las decisiones, las actitudes. Los hombres, como yo les decía, que la agresión es algo que se aprende, que no es innato. ¿Qué quiere decir? No nacemos siendo agresivos, ¿no? Sino que pues lo vamos aprendiendo. Entonces, no está en la naturaleza de un hombre, de un niño, ser violento. Eso es una decisión. Siempre va a ser una decisión de uno ser una buena persona o no serla. Otro mito que vamos a tener, el hombre maltrata porque está enfermo. ¿Qué quiere decir? Les digo, todo lo que ahorita estamos explicando, si se dan cuenta, son justificaciones, ¿no? O sea, sí lo hizo, pero es por esto. Sí es agresivo, pero pasaba esta situación. No. Un hombre no va a maltratar simplemente por el hecho de estar enfermo. Recuerden, estas son simples justificaciones que nosotros tenemos que erradicar y que desde la escuela nosotros vamos a ir enseñándole a nuestros niños cómo manejarlo, cómo detectarlo y sobre todo cómo no caer en esta cuestión de ser una persona agresiva, de ser un agresor. Nosotros vamos a luchar por tener mejores niños, mejores niñas, mejores personas. Aquí entra lo que yo les decía, la violencia nunca será justificable en ningún tipo, en ninguna situación, en ningún estrato social, en ningún ambiente. La violencia jamás será justificada. Nosotros tenemos que enseñar a las personas, a nuestros niños y niñas, cómo siempre llegar a una cuestión del diálogo, cómo la violencia siempre generará más violencia. Así que nosotros tenemos que tener esta cuestión del raciocinio. ¿Qué va a pasar? Nosotros vamos a inculcarles cómo tener siempre un diálogo, cómo tener una cuestión de empatía con los demás, de cómo poder sentarnos a platicar para llegar al mejor acuerdo, pero nunca justificar un acto de violencia o nunca tratar de tener la razón, la fuerza, el poder basados en violencia. Y pues bueno, con esto es con lo que nosotros vamos a terminar. Y les decía aquí con esta frase, ¿no? Luchemos por un mundo que supere el dominio y la sumisión. Los prejuicios se aprenden desde la infancia, la igualdad también. ¿Qué quiere decir? Nosotros, recuerden, vamos a luchar por enseñarles a nuestros niños y niñas a ser mejores personas, porque esto, la cuestión de la igualdad, se aprende. Y nosotros les vamos a enseñar, vamos a hacer que la escuela no solo sea su refugio, sino que sea su salvación. ¿Por qué? Porque la educación siempre nos hará libres y nos hará mejores personas. Gracias. Muchas gracias, licenciada María Eugenia. Un placer el poder escuchar tan grandes aportaciones que el día de hoy nos ha dado. Y pues bien, para continuar nuestro programa, no sé si alguien del público tendrá alguna pregunta. No vemos en el chat más que los saludos. José Luis tiene una pregunta. Está levantando. Adelante, adelante. Perdón. Maestro José Luis, adelante. Maestro José Luis, ¿tendrá participación? Sí, Irma, muchas gracias. Yo sé un comentario, bueno, me parece muy importante toda esta reflexión acerca de la violencia hacia las mujeres. Eso se da en, como dicen, en todos los contextos sociales.
en toda la vida. Aquí lo que afortunadamente o desafortunadamente, el contexto influye mucho. El contexto influye en dónde se desenvuelven las personas. Si los niños ven a un padre violento, pues los niños también van a ser violentos. Una reflexión que yo hago es de que también yo siento que a la mujer no se le debe de culpar porque siempre anteponemos, no, pues es que la mujer se deja, la mujer es esto, la mujer es el otro. Pero también hay veces que la mujer sí influye. La mujer es violentada por un hombre y de repente dice, híjole, pero pues nunca lo hacía. O va a cambiar, ya me prometió cambiar. Y pues también es importante que la mujer se ponga también esos límites. Y el hombre, pues, ver a la mujer como igual a ellos. Los hombres y mujeres somos iguales ante todo, en el mundo, ¿no? En la naturaleza. Y pues lo que yo decía, ¿no? El contexto, ¿no? Hay veces que hasta en las mismas escuelas hacemos diferencia entre el hombre y la mujer. En la familia a veces hacemos diferencia entre el hombre y la mujer. Y no debe de ser, todo debe ser de manera igual o equitativa, ¿no? Esa sería como que una reflexión en relación a que también nosotros podemos ser el ejemplo, ¿no? Podemos influir para que las situaciones cambien. Gracias. Gracias, maestro. Así es, maestro, me hago referencia a su comentario, tiene toda la razón. Usted utiliza palabras clave, ¿no? Por ejemplo, es cierto, nosotros los docentes somos un ejemplo. Somos un ejemplo y por eso es que le decía que es tan importante que nosotros podamos ir cambiando estas cuestiones para que enseñemos a nuestras niñas y niños pues a cómo detectarlo, a cómo prevenirlo, pero también cómo ser mejores personas. Esta cuestión que el maestro comentaba de que precisamente pues la mujer dice va a cambiar, es por la misma cuestión que yo les comentaba de que ha crecido en ese ambiente, ¿no? Que busca justificar, pero nosotros tenemos que enseñarles que cuando una persona agrede una vez, pues lo va a repetir, ¿no? Lo va a volver a hacer. Entonces nosotros somos una pieza clave y por ejemplo el maestro decía, nosotros influimos. ¿Y qué creen? Nosotros ahorita tenemos el tema de los famosos influencers, ¿no? De que escuchamos el influencer aquí, allá, y los chicos suelen repetirlo. Pero no hay un mayor influencer que un docente. Nosotros como docentes, si se han dado cuenta ustedes, porque ya llevan años en esto, nosotros impactamos en la vida de los chicos y somos su referencia, ¿no? Somos su ejemplo. Somos lo que ellos quieren seguir para poder tener un mundo mejor y llegar algún día a ser como ese maestro, que a veces pensamos que no nos ven así, pero nosotros somos su mejor ejemplo. ¿Algún comentario más? Damos también la más cordial de las bienvenidas a la maestra Magdalena Morgado, que es directora de Educación Inicial, que está aquí presente igual. Bienvenida, maestra. A continuación, la maestra Cristal Cuatepozzo dará su mensaje en representación de la licenciada Amalia Valencia Lucio, directora de la Unidad Institucional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Adelante, maestra Cristal. Buenos días, maestra Irma, un gusto saludarla. Veo muchas caras conocidas y de verdad es un placer que a través de este medio podamos reconocernos y volver a vernos, ¿no? Agradezco la invitación a través de que le hacen a la licenciada Amalia Valencia Lucio, reciban sus saludos. Ella, como todos los viernes, está en una capacitación del Instituto Algense de las Mujeres. Y bueno, pues a través de mí solicita dar las gracias a todas y a todos y entregar el reconocimiento a la ponente del día de hoy que tuvo a bien hablarnos sobre los tipos de violencia y la influencia que tiene esto en nuestro actuar, ¿no? De verdad es un placer a nombre de la licenciada estar con ustedes y bueno, reiterarles que estamos a sus órdenes, no solo para el trabajo institucional, sino también en el de las escuelas. Nosotros, así como la maestra, apoyamos los procesos de capacitación y sensibilización y pues nada más, desearles que tengan un feliz fin de semana
y seguir estando con ustedes para las demás actividades y consideraciones que tengan para con la unidad. El trabajo de perspectiva de género es un trabajo de todos los días que toca a todas las personas, seamos mujeres, hombres, niñas o niños, ¿no? Muchas gracias, maestra. Y pues bueno, para culminar, ese fue el reconocimiento por parte de la dirección, por parte del nivel anfitrión. Solicitamos de la manera muy atenta al maestro Francisco Javier Pérez Salinas, director de nuestro nivel de educación primaria, hacer entrega del reconocimiento virtual a la licenciada María Eugenia Pérez Mendoza. Hay una antes, Blanquita está levantando la mano. Amiga, por favor. Mandamos la pantalla completa. Blanquita, abre tu audio. Vemos que deseas participar. Gracias. Es que antes de mí estaba el profesor Carlos Rueda. Ok, abrimos la pantalla, por favor. Mi estimado Carlos, agradeciendo la gentileza de la maestra Blanquita, ve nada más. Esa es equidad, igualdad. Carlos, no había dado la mano. Adelante, estimado Carlos. No, muchas gracias. Ya iba a decir primero las damas, pero creo que ese es otro de los estereotipos que debemos quitar. Es correcto. Entonces, estamos aprendiendo muchas cosas. Yo lo que quiero comentar en esta ocasión es la importancia de la intervención docente a tiempo. Siempre que haya una manifestación de alguna conducta de violencia, y aquí quiero aclarar algo, violencia de cualquier tipo, porque ahí tiene que iniciar la cultura de la no violencia. Cuando ya la etiquetamos, también estamos haciendo cierta diferenciación que nos impide, aquí sí podemos ser violentos y acá no podemos ser violentos, nos impide actuar correctamente. Entonces, contra cualquier acto de violencia, tenemos que intervenir adecuadamente y oportunamente, porque cuando dejamos pasar las cosas, sucede como cuando nuestra mamá nos regañaba, ¿no? Nos regañaba solamente cuando teníamos una mala conducta, pero si estaba de buenas la dejaba pasar, y cuando estaba de malas nos reprendía, y entonces uno ya no entendía cuándo era correcto actuar de esa manera y cuándo no era correcto. Entonces, en el tema de la violencia, si la queremos etiquetar en este momento como violencia de género, lo importante como docentes es intervenir en cada ocasión que haya una manifestación de dicha acción. En nuestra aula, en el patio de la escuela, fuera, con algún padre de familia, con alguna abuela, que siempre los dichos que la licenciada mencionó en su conferencia, yo los escuché de mi abuela, y los he escuchado de muchas abuelas, de muchas mujeres todavía. Entonces, ahí es donde tendríamos que participar, a falta de un programa exprofeso para atacar este asunto desde la escuela. Esa sería mi intervención. Adelante. Así es, así es. Por ejemplo, nosotros vivimos continuamente la violencia, bueno, la percibimos dentro de los grupos. Cuando los niños nos tienen mucha confianza, el niño siempre dice lo que está sucediendo en casa, lo que está pasando en casa. Cuando ya llegamos a tener, o que los padres de familia o la madre de familia, que es la que la mayor parte de las veces es la que sufre este tipo de violencia, y nos tiene confianza, nos platica y nos cuenta lo que está pasando. Ahí sí debemos de tener muchísimo cuidado para poder intervenir, porque ocasiones hay en que les decimos, pues es que no debes de permitir esto, es que tú debes de platicar cuando esté más calmado tu esposo,
y todo eso. Y uno da ese tipo de consejos, sí. A veces les dice uno, mira, cuando esté muy violento, no le contestes, no le digas nada para que no se contradigan, porque si no, entonces se violentan los dos, se ofenden los dos. Entonces, déjalo que hable, déjalo que retírate lo más que puedas, ¿sí? Y cuando haya tranquilidad, platíquenlo, háblenlo. Platícalo también tú con tu familia. Pero ocasiones ha habido en que la madre de familia reacciona de esta manera, y si se llega a enterar el padre de familia que platica con nosotros y que nosotros estamos dando un consejo de que platique, de que dialoguen, ha habido ocasiones en que pues nos metemos en problemas, y eso es real. La violencia, como dice nuestra conferencista, no es de hoy. Yo tengo ya muchos años en el servicio y desde los primeros años siempre lo hemos vivido y lo hemos visto dentro de los hogares de los niños, porque los niños no son un problema. Cuando un niño manifiesta conductas agresivas, cuando un niño manifiesta conductas con reacciones impulsivas y todo eso, el problema no es el niño, el problema viene de casa, es lo que está viviendo en casa. Así como también tenemos niñas muy tímidas, muy retraídas, y hay que ir educando a nuestras niñas para que no tengan miedo a nada. Hay que ir educando a nuestras alumnas para que sin temor no permitan que eso suceda. Pero le digo, nosotros lo hemos vivido, y esto de la violencia es desde los orígenes de la humanidad, la verdad. No, esto no es nada nuevo. Hoy le están dando demasiada importancia y todo, pero sí hay asuntos que nosotros como maestros tenemos que tratar con muchísimo cuidado. Es cuanto. Gracias. Gracias, maestra Blanquita. Estábamos revisando aquí pues el chat. No están los saludos, las felicitaciones a nuestra ponente, pero no hay otra pregunta más. Entonces, si nos lo permiten. Apago mi cámara. ¿Hay alguna otra pregunta que esté ahí? Con gusto puedan abrir el audio, compañeras y compañeros. De no ser así, procedemos, maestra Irma. Sí, maestro. Vamos a proyectar el reconocimiento ahora sí. Bien, agradecer a quienes nos han estado con nosotros en esta mañana, al maestro Samuel, al maestro Abundio. Cristal, extiéndele la felicitación a la maestra Amalia por promover estos eventos. Saludamos con mucho cariño al doctor Francisco Buenabat, a mi compañera Magda, compañeros directores de los niveles educativos, de haber estado con nosotros en este evento que la Dirección de Educación Primaria ha planeado para conmemorar un Día Naranja, que debe ser, nosotros así lo sostenemos, debe ser diario el Día Naranja, por respeto a nuestra madre, por respeto a nuestras esposas, por respeto a nuestra hija, por respeto a la hermana, por respeto a nuestras compañeras de trabajo. Debe ser el Día Naranja diario. Voy a suplicar a nuestra secretaria del Consejo Técnico del nivel de primarias generales, mi compañera y amiga Rebeca Macotela, nos haga el honor, el favor de entregar virtualmente con cariño, que así le citamos siempre, Maru, este reconocimiento. Por favor, amiga Rebe, si eres tan amable. Sí, maestro Paco, muchas gracias. Antes de
dar a conocer el reconocimiento, si me permite, maestro Paco, primero, pues, decir algunas palabras sobre esta conferencia que hoy hemos escuchado. Adelante. Muy buenos días, compañeros, compañeras, jefes de sector, autoridades que nos acompañan. En nombre del maestro Paco, así como le decimos siempre de cariño, director de nuestro nivel educativo primaria en el estado, me es un honor hacer entrega de este reconocimiento muy merecido a la licenciada María Eugenia Pérez Mendoza con la conferencia Violencia contra la Mujer, el camino a la erradicación. Yo quiero felicitarla en nombre de todos. Yo creo que decimos que a diario aprendemos y sabemos que esto ha estado siempre, esta violencia. Pero quiero decirle, y voy a tomar sus últimas palabras de la licenciada, donde nos dice que sigamos luchando por nuestros alumnos, por nuestros niños, porque ahí en nuestras aulas está la salvación. Muy cierto. Yo creo que nosotros como autoridades educativas tenemos que ser siempre positivos y ver la realidad. Hemos pasado por maestros, dirección de una escuela y ahora estamos como jefatura de sector. Tenemos que impulsar a nuestros directores, a nuestros maestros, para que esto pueda llegar a nuestras aulas. Y lo decía también ella, muy acertado, no nada más es una sola vez. Es como decir, si le decimos a un niño, tú puedes, lo podemos lograr, pero es a diario estar trabajando con nuestros alumnos. Y si lo hacemos dentro de nuestras aulas, podemos lograr mucho, Sabemos que toda esta situación viene de las familias, pero yo creo que también nosotros como autoridades educativas tenemos que poner mucho de nuestra parte. Quiero felicitarla, licenciada, con esta conferencia que usted hoy nos ha transmitido mucho aprendizaje, ¿sí? Para que nosotros fortalezcamos más esta violencia, principalmente en nuestros alumnos. Pues voy a hacer lectura de este reconocimiento que nuestro director de educación siempre está preocupado y a diario. Y quiero agradecerle, maestro Paco, porque usted siempre se preocupa para que nosotros a diario estemos en el trabajo de estas aulas que tenemos al frente de nosotros. Muchas gracias también al maestro Paco por esta actividad que hoy ha sido, pues, excelente para todos nosotros y podamos llevar violencia contra la mujer, el camino a la erradicación. Voy a dar lectura al reconocimiento. Secretaría de Educación Pública de Hidalgo. Subsecretaría de Educación Básica, Dirección General de Educación Básica, Dirección de Educación Primaria General. Otorga el presente reconocimiento a la licenciada María Eugenia Pérez Mendoza por su participación en la actividad del programa de equidad de género, Vía Naranja, en el panel virtual con la ponencia. Virtual con la ponencia. Violencia contra la mujer, el camino a la erradicación. Pachuca de Soto, septiembre del 2021. Profesor Francisco Javier Pérez Salinas, director de Educación Primaria en el estado de Hidalgo. Muchas gracias, licenciada, y esperemos tener mucho éxito en todos nosotros. Enhorabuena. La Dirección de Educación Primaria General agradece la participación y presencia de todos los asistentes y recordarles que mucho más allá de la invitación a pintar nuestro mundo color naranja, cada 25 de mes es verlo más como una oportunidad para poder sumarse al llamado de la no violencia contra las mujeres y contribuir así
a construir un mundo libre de discriminación, desigualdad y actos de violencia hacia las mujeres y los niños. Muchas gracias por su presencia. Hasta luego. Gracias, maestra Irma. Saludos a todas y todos. Gracias, saludos a todos. Gracias, saludos a todos. Gracias, saludos a todos.